Hare Krishna. Continuamos con el capítulo 14, titulado Prabhupada en el castillo Rettersov. Srila Prabhupada derivaba una obvia satisfacción de la prédica de Hamsadutta, especialmente de los grupos de Sankirtan viajeros. Solo en Alemania, cada semana, más de una docena de camionetas realizaban excursiones de prédica, saliendo de diferentes templos. La distribución de libros y discos era inmensa, y ellos solo volvían los fines de semana para los kirtan y las suntuosas fiestas de domingo. A Prabhupada también le gustaban los festivales públicos a intervalos regulares, pero en su informe GBC, Hamsadutta indicó que se estaba haciendo un poco caro el alquilar regularmente un salón, cocinar para distribución gratuita y contar con un grupo de devotos para cantar y bailar, que de otro modo estarían colectando fondos. El 12 de octubre de 1973, Srila Prabhupada le mandó una carta diciéndole que fuera firme con su planificación. Respecto a los programas de festivales, no debes detenerlos por un motivo económico. Puedes ganar por la venta de libros y luego gastarlo en los festivales. Los festivales son muy buenos para atraer a la gente, y así inyectarle fácilmente el veneno de la conciencia de Krishna. Prabhupada le recordó a Hamsadutta que continuara predicando con entusiasmo y luego estaría garantizado todo el éxito. De modo que tus grupos de Sankirtan están colectando muy bien, especialmente Ámsterdam. En la medida en que sigamos predicando de esta forma, no nos faltará nada. Es bueno que el grupo de Berlín esté viajando. No es bueno ser tacaño. Como yo, que soy un hombre viejo y sigo viajando. Me agrada que la adoración de la deidad de Hamburgo prosiga bien. Donde quiera que haya deidades, debe haber atención de primera clase. Arati, boga, limpieza, vestido, clases regulares. Si eso no es posible, es mejor entonces viajar. Tu proceso de traducción es muy bueno, de modo que hazlo bien. Estás haciendo una excelente prédica, mientras yo estoy aquí, luchando con la señora Nair. Cuando termine este negocio, quiero volver a Europa o América, quizás vía África. Te agradará saber que a los devotos de Londres que has entrenado en Sankirtan y la distribución de libros les va muy bien. Los devotos alemanes que he visto tanto en París como en Estocolmo me impresionaron por su entusiasmo. Los alemanes son muy inteligentes y ellos serán los predicadores del mundo. De modo que entrégales buenas traducciones de mis libros y tendrás un éxito tremendo en Alemania. Nuestro triunfo es nuestro entusiasmo. De modo que debemos hacer todo con entusiasmo, el canto, la lectura y seguir las reglas y regulaciones. Tú eres experimentado, un miembro antiguo de nuestra sociedad, y Krishna te ha dado una excelente oportunidad para organizar Europa Central. Estoy seguro que podrás hacer algo en Moscú. Los jóvenes de allí tienen anhelos, solo el gobierno es una barrera. Ahí hay un buen campo, simplemente tienes que encontrar los medios, pero quédate tranquilo que encontrarás allí muchos consumidores. Tu énfasis en la distribución de libros es muy bueno, tienes bastantes centros, que vengan más devotos, luego conseguirá el abrir otros. El programa de micros tiene éxitos por todas partes, continúa con él. Aunque muchos devotos lo ignoran, Hamsadutta también organizó la prédica detrás de la cortina de hierro. Desde 1971, Shivananda había estado visitando Berlín Oriental. Srila Prabhupada había visitado Moscú en el verano de 1971. Conoció y habló con el profesor Kotovsky, un encuentro que arregló Krishnadas, y aceptó a un joven ruso como su discípulo, Anantayanti Das. Hamsadutta visitó Moscú a fines de octubre y se llevó varios libros con él. Para la misma época, se celebraba una feria del libro en Belgrado, Yugoslavia, y Chakrabarti y Prithu fueron allí a presentar los libros de Srila Prabhupada. Prithu Das. Al llegar a la zona fronteriza yugoslava, en una camioneta llena de libros, los oficiales de la aduana no nos dejaron pasar, de modo que tuvimos que dar un rodeo.
Decidimos intentar con otro puesto de control, pero dado que ya era el mediodía, nos detuvimos a tomar prasada. Al cabo de un rato, se acercó un enorme perro a nuestra camioneta y comenzamos a alimentarlo con chapatis. De pronto se me ocurrió una idea. Hicimos entrar al perro a la camioneta y fuimos hasta la frontera. Como lo había esperado, el perro se convirtió en el foco de una gran discusión. Los oficiales aduaneros se oponían terminantemente a permitir que nuestro perro entrara al país. Decían, no pueden llevar este perro. Y nosotros insistíamos, no podemos vivir sin el perro. Al final, dejamos ir al perro. Nos dejaron cruzar y nos hallamos camino a Belgrado, con cientos de libros. Nos arreglamos para conseguir un puesto en la feria del libro, y cientos de yugoslavos compraron nuestros libros. Destruimos Prasadam, y mucha gente anotó nuestra dirección y con el tiempo mantuvieron un contacto regular. Cuando Hamsadut informó a Prabhupada acerca de su viaje a Rusia y la exitosa prédica en Yugoslavia, Prabhupada estuvo sumamente complacido. Tenía un especial interés en llevar el mensaje del señor Chaitanya a los países más adversos en relación a las condiciones para la prédica y la práctica del servicio devocional. Prabhupada le escribió a Hamsaduta: es misericordia de Krishna que hayas podido llevar el Bhagavad Gita a Moscú. Es muy alentador que el chico sin ninguna asociación esté manteniendo el nivel. Eso se debe a su canto de 16 rondas y seguir los principios regulativos. Ahora él debe estar a cargo tuyo. Ten la amabilidad de orientarlo y conservarlo en nuestra atmósfera, y utilízalo apropiadamente, pero firme y cautelosamente. Me agrada mucho también observar la obra que se está realizando en Alemania Oriental. Trata de grabar en ellos el hacer un comunismo centrado en Dios. Dios es el Padre de todos, y todos nosotros somos sus hijos. Todo es su propiedad, y todos tienen el derecho de disfrutarla. Si no está centrado en Dios, el comunismo fracasará. Nosotros tenemos mucha fuerza para ser los líderes del mundo si impulsamos cuidadosamente este movimiento. Me pone contento el trabajo de Chakrabarti Pritu en la Feria del Libro de Belgrado. Eso es verdadero progreso. De modo que a partir de todas las literaturas que están distribuyendo, gasta ese dinero para difundir la conciencia de Krishna en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Alemania Oriental, y prepara a los hombres. Coloca todos nuestros libros en los idiomas locales. Sí, quiero que me den la facilidad de escribir mis libros, aunque puedo asistir a reuniones con gente importante y elite. Tienes la visión correcta de la importancia de mis libros. Los libros permanecerán siempre. Esa era la visión de mi Guru Maharaj, y yo también la he asumido. Por eso comencé mi movimiento con libros, y podremos mantenerlo todo con la venta de los libros. Los templos serán mantenidos con la venta de los libros, y en caso de que no hubiera más templos, los libros permanecerán. Eka Das. Mi primer contacto con la conciencia de Krishna fue a través de un programa de TV en 1971, en Emisión Berlín Libre, una emisora embanderada en la anterior República Democrática Alemana. El show documentaba los nuevos movimientos religiosos en Alemania Occidental, pero en especial retrataba a los devotos de Hamburgo. Siendo filosófico, me sentí atraído, pero yo vivía en Potsdam, cerca de Berlín Oriental, de manera que no había forma de encontrar a los devotos. Luego, recibí una revista de vuelta al Supremo. En esos días, los ciudadanos mayores de 60 tenían permiso de visitar al oeste, y muchos de ellos regresaban con libros y revistas, aunque estaba prohibido. Un familiar mío me prestaba regularmente literatura occidental, pues estaba interesado en la filosofía esotérica, y él me dio la revista Hare Krishna. En la primavera de 1973, el gobierno de Alemania Oriental organizó un evento cultural internacional. Se invitó a todos los jóvenes del mundo a una famosa plaza céntrica de Berlín Oriental y se les permitió que intercambiaran ideas libremente, aunque no se permitía ninguna literatura extranjera. El gobierno quería que mostráramos al mundo que la vida en la República Democrática Alemana era tan normal
como la de cualquier otro país. Prithu Das. Shivananda y yo cruzamos la frontera vestidos como devotos, algo imposible en circunstancias normales. Aunque no podíamos llevar libros, tuvimos muchas oportunidades de predicar. Cientos de miles de personas asistieron al evento y predicamos todo el día. Toda vez que íbamos a la plaza, se concentraban grandes grupos a nuestro alrededor. Durante una charla yo dije, donde quiera haya movimiento debe haber vida. La materia está muerta, a menos que sea tocada por el espíritu. Un funcionario comunista se adelantó a preguntar, ¿y qué hay acerca del átomo? El electrón y el protón se mueven alrededor del neutrón. Yo dije, eso es porque Krishna está dentro del átomo. Andantarasta paramustun. El tío se cayó. El gentío gritó de entusiasmo. De vez en cuando, pedíamos a todos que nos dieran sus direcciones, para poder enviarles literatura, y de aquellos contactos gradualmente se desarrolló un grupo. Uno de ellos se convirtió en el primer devoto de Alemania Oriental. Eka Das concurría al evento en Alexanderplatz para conocer gente interesante. Cuando divisé a dos hombres vestidos con túnicas de monjes, recordé haberlos vistos en la revista Hare Krishna, de manera que me acerqué a ellos y dije, ¡Hare Krishna! Shivananda me miró sorprendido, por oír a alguien de Alemania Oriental saludarlo de ese modo. Después de hablar, fuimos a comprar algo de comida. Shivananda la ofreció y tomé mi primer prasadam. Desde ese día, Shivananda vino regularmente a Alemania Oriental, usualmente los fines de semana. También trajo los primeros libros en alemán, uno a la vez, de modo que no tuviéramos problemas en la frontera. Me dio una bolsita y cuentas, y al cabo de unos pocos meses me reveló que me había recomendado para la iniciación. No me había preguntado, pero sentí que yo era un candidato adecuado porque la única persona del este que practicaba seriamente conciencia de Krishna. En enero de 1974, vino con la carta de iniciación de Srila Prabhupada y me dio unas nuevas cuentas santificadas y mi nombre. Antes de ser iniciado, yo ni siquiera sabía que se suponía que debía seguir los 4 principios y cantar 16 rondas al día. Yo cantaba regularmente, pero a veces más y a veces menos. Solo sabía que si uno era sincero, podía ser iniciado y obtener un nombre espiritual. Un mes más tarde, hicimos Harinam en público. No le tomó demasiado a la policía de seguridad llegar y arrestarnos. Pidieron a Shivananda que dejara el país y me interrogaron el resto del día. Pronto, intenté escapar a Berlín Occidental, mas fui nuevamente arrestado y sentenciado a 2 años y medio de prisión. No se me permitía conservar ningún libro o las cuentas de Yapa, de modo que hice un mala con tiras y nudos como cuentas. Dado que no tenía ninguna otra ocupación, pasé la mayor parte del tiempo cantando. Un día, canté realmente 108 rondas. De vez en cuando, venía alguien del departamento de seguridad a verme. Quería descubrir de dónde había sacado los libros. Incluso, me ofreció dejarme libre si trabajaba para ellos. Decliné el ofrecimiento. Luego de unos meses, opinaron que yo era un caso sin esperanza y me preguntaron a dónde me gustaría ir. Les dije que quería quedarme en Alemania Oriental, pero el problema era que ellos no me dejaban hacer lo que yo quería. Eventualmente, me dieron a firmar un formulario, una petición para ser enviado al oeste. Los gobiernos de Alemania Oriental y Occidental tenían un pacto concerniente a los ciudadanos indeseables y en el año de 1974, el gobierno de Alemania Occidental obtuvo mi libertad por 40.000 marcos alemanes. Se me permitió ir a Berlín Occidental, donde me mudé al templo. Hacia fines de diciembre de 1973, la traducción alemana de Bhagavad Gita tal como es fue a imprenta. Kamsaduta se lo informó a Prabhupada y también le envió una edición revisada de Viaje fácil a otros planetas. Srila Prabhupada contestó desde Los Ángeles. He visto antes una copia
del viaje fácil a otros planetas en animal. Es muy buena. La impresión es muy buena y estoy muy complacido. Muchas gracias por ayudarme a difundir este conocimiento trascendental al pueblo alemán. Es un gran crédito para ti y todos los devotos alemanes, y el señor Chaitanya los bendecirá con devoción a sus pies de loto. Estoy muy ansioso por ver nuestro Bhagavad Gita en alemán, de modo que en cuanto esté terminado, ten la amabilidad de enviarme su ejemplar. Cuando el Bhagavad Gita tal como es salió finalmente de imprenta, ya era casi tiempo de viajar a la India para el primer festival de Gora Purnima, de modo que Hamsadutta decidió no enviar a Prabhupada un ejemplar por correo, sino presentarle el libro personalmente. Devotos de todo el mundo se reunirían en Mayapur por primera vez, en marzo de 1974. Srila Prabhupada le escribió su plan en una carta a Hamsadutta. Debemos reunirnos al menos una vez por año en Mayapur. No solo los GBC deben reunirse, sino muchos devotos de todas partes del mundo. Ahora tenemos facilidades en Mayapur para alojar a más de 1000 personas. Tenemos un edificio de 4 pisos y suficiente espacio, de manera que incluso en la terraza podemos acomodar a miles aparte de las habitaciones. Los pisos son todos de mármol y hay ventilación natural. De manera que a finales de febrero, Hamsadutta, Imavati y los 4 presidentes de templo, Shivananda, Suchandra, Chakrabarti y Prithu, tomaron un vuelo a Calcuta. Srila Prabhupada estaría en el templo de Roth Albert por un par de días antes de ir a Mayapur. El recibir el Gita en alemán de manos de sus discípulos fue para Prabhupada un sueño hecho realidad. Hizo leer a Prithu algunos pasajes del Bhagavad Gita tal como es, recostado en uno de sus almohadones, los cuales escuchó con los ojos cerrados. La ola de triunfo de Hamsadutta estaba en su apogeo. Luego de su regreso de la India, Hamsadutta recibió un telegrama de Srila Prabhupada solicitándole que diera un vistazo a los templos de Inglaterra. Syamasundar, el GBC, estaba involucrado en un negocio candente y los dirigentes del Bhaktivedanta Manon y Buri Praise enfrentaban serios problemas. A Hamsadutta le gustó el proyecto de supervisar el prestigioso yatra británico. Prabhupada visitó Londres por primera vez en 1969, luego de permanecer por 2 semanas en Hamburgo, y había regresado cada año para quedarse varias semanas, a veces incluso 2 veces por año. Además, el Festival de Ratha Yatra anual de Londres solo era superado por el de San Francisco, y unos pocos meses antes, George Harrison había donado una gran finca en las afueras de Londres. Hamsadutta quería un lugar similar, un templo que mostrara al mundo, devotos y no devotos, que el movimiento Hare Krishna en la Alemania era respetable y había sido sólidamente establecido por su liderazgo. Acompañado por Chakrabarti, su mano derecha, Hamsadutta consideró varios inmuebles grandes, uno de ellos un famoso castillo a orillas del Rin, pero el gobierno local se alarmó ante la perspectiva de que los devotos Hare Krishna ocuparan un edificio histórico e intervinieron ofreciendo apoyo económico a otro gestor. El castillo, en la campiña, estaba solo a 20 minutos de viaje a Frankfurt, la capital financiera de Alemania. Estaba sentado en las colinas, cerca de Königstein, en la villa en el Taunus, donde muchos banqueros y empresarios de Frankfurt tenían villas. Aunque el alquiler era caro y obtener ese lugar implicaba cerrar los templos de la ciudad, Hamsadutta estaba tentado. El dinero no era problema. Él tenía un plan a largo plazo para establecer una comunidad agrícola, pero por el momento quería concentrar sus fuerzas, formar fuertes equipos de Sankirtan e inundar a la próspera sociedad consumista de Alemania Occidental con los libros y discos de la conciencia de Krishna, de modo que lo alquiló. Bhakti Goravani Goswami. Hacia principios de mayo, algunos de nosotros,
los devotos de Heidelberg, nos mudamos al castillo Rettershof. El lugar había sido un colegio de internos. Nosotros, los traductores, pronto transformamos una soleada habitación del segundo piso en una oficina, mientras los demás comenzaron a renovar el resto del edificio. Su límite de tiempo era la segunda semana de junio, en que se esperaba que Srila Prabhupada visitara Alemania por primera vez desde 1966. En un mes y medio más, ese castillo del siglo XIX fue convertido en un hermoso templo, adecuado para recibir a las pequeñas deidades de Radha Krishna que presidían en Hamburgo, y a su devoto puro, Srila Prabhupada. El vuelo de Srila Prabhupada desde París llegó a Frankfurt el domingo 16 de junio, alrededor de las 11 a.m. Más de un centenar de devotos de Alemania, Holanda e Inglaterra saludaron a su divina gracia y lo escoltaron al salón VIP, donde tomó asiento en una Vyasa grande, de color naranja brillante traída de Ámsterdam. En Alemania, la única Vyasa de Hamburgo era poco impresionante, de modo que había sido dejada en el castillo en la sala de recepción. Mientras Hamsadutta vertía una mezcla de yogur y agua tibia y pétalos de rosa sobre los pies del loto de Srila Prabhupada, Gananath Das sostuvo sobre él una inmensa sombrilla multicolor. Himavati y las chicas habían terminado la confección de la sombrilla la noche anterior, en una verdadera maratón de costura. Nikunja Vasini Dasi. El día que viajamos de Ámsterdam a Frankfurt, yo estaba en gran ansiedad. Algo le había hecho a mi ojo izquierdo, al ponerme los lentes de contacto, y mi ojo lagrimeaba constantemente y nublaba mi visión. También me había torcido un tobillo, y me costaba caminar, ni que hablar de bailar en el kirtan. Mi servicio en el templo de Ámsterdam era limpiar la sala del templo, y luego solía siempre terminar mis rondas sentada al lado del Vyasa de Prabhupada. A menudo me recostaba contra la misma y me sentía completamente amparada a sus pies. Era como estar con mi padre y recibir su protección. Luego, esa misma Vyasa fue enviada a Alemania. Llegamos al aeropuerto un poquito tarde y ya teníamos aviso de la llegada de Prabhupada. Cuando lo vi por primera vez desde lejos, no pude observarlo bien. Mas luego, tan pronto vi la Vyasa y a Prabhupada nuevamente, retornó mi visión normal. Ya no había más lagrimeo y podía ver con claridad. Fue como si mi retrato de Prabhupada hubiera tomado vida, su retrato en la Vyasa, donde lo contemplaba como a mi padre. ¡Qué maravillosa experiencia! Mi retrato comenzó a moverse y a hablar y era mi mismo Prabhupada. Tan pronto lo vi, aunque estaba muy lejos, me sentí tan cerca de él que pensé, aquí está mi verdadero padre. Y me sentí completamente como en casa, como una niña perdida que encontró a su padre. Ramboru Dasi. Yo creía que un espiritualista tenía que tener el cabello largo y una barba, como Jesús. De modo que me sentí un poquito desilusionada cuando observé en las fotografías de Prabhupada que él no tenía cabello. Además de eso, él era un hombre mayor y no parecía para nada romántico. Pensé, cuando vea a Prabhupada personalmente, podré comprenderlo. Consideré que estaba internamente armonizada espiritualmente y lo descubriría en cuanto lo viera. Cuando llegó Srila Prabhupada, me sorprendió cuán bajito era, pero lo vivencié como grande e importante. Dado que yo estaba inflada, no podía llegar hasta Prabhupada. Al no poder penetrar en él, me desconcerté y pensé, si me ve, se va a dar cuenta que estoy inflada. De modo que lucubré un plan para esconderme entre el gentío y al mismo tiempo poder observarlo a mis anchas. La Vyasa estaba apoyada sobre una plataforma y justo enfrente a ella, a unos 10 metros, había asiento para los reporteros. Los devotos se habían reunido alrededor de los asientos formando un círculo. Un devoto estaba abanicando a Srila Prabhupada con una escobilla.
otro sostenía una inmensa sombrilla. Hamsadutta estaba lavando los pies de Prabhupada, y yo estaba escondida detrás del diván, pispeando por el borde. Srila Prabhupada miró a su alrededor, reconociendo a los devotos que ya conocía, y cada vez que miraba en mi dirección, me sentía como bulliendo por dentro, tal como cuando algo hierve y borbotea. Era la primera vez que alguien me humillaba de un modo tal que me sentía completamente indefensa. Srila Prabhupada purificó y suavizó toda la basura de mi corazón, y simplemente comencé a sollozar. Al final me sentí agradecido. Chakravarti Das. Después de la conferencia de prensa, escoltamos a Srila Prabhupada a un Mercedes blanco alquilado. Nuestra flota de camionetas marcaban la ruta, con las luces encendidas y tocando las bocinas. Montamos un altoparlante en una de las camionetas y de vez en cuando un devoto anunciaba la llegada de Prabhupada. El resto del tiempo, un kirtan llenaba la atmósfera con sonido trascendental. Para anunciar su visita, habíamos colocado hileras de póster en las calles o colgados de las ventanas, tal como si fuera la visita de un jefe de Estado. Sapsarupa Das Goswami. Mientras viajábamos hacia el castillo, Srila Prabhupada se sintió feliz. Mi corazón se encantará cuando oiga una mridanga en una villa alemana, había dicho Bhaktivinoda Thakur. Citó la declaración del señor Chaitanya de que en cada pueblo y ciudad se escucharía el santo nombre. Él dijo: nuestra meta es un movimiento de alcance mundial. En realidad, tenemos comunidades por todo el mundo, pero nuestro movimiento es aún muy, muy pequeño. Se expandirá y todo el mundo puede estar unido, bajo Krishna, en paz. Luego, él permaneció en silencio, y más tarde dijo: la única objeción de la gente hacia nosotros es que estamos tratando de prevenirlos de ir al infierno. Por eso no nos entienden. Es como si un hombre remontara un barrilete desde un techo y tú ves que corre un serio peligro de caerse de ese techo. Mas cuando se lo dices se enoja contigo. Cuidado, estás en peligro. Cualquier caballero intervendría si ve que a otra persona la amenaza un peligro, pero ellos objetan. ¿Qué? ¿Ustedes están controlando mis movimientos? Un mundo bajo Krishna. Nosotros no buscamos dominar, sino que queremos liberar a la gente de la muerte, la vejez y la enfermedad. Achedya Das. Tuve la buena fortuna de ser el chofer de Srila Prabhupada. Mientras los devotos en el aeropuerto lo recibían, yo esperaba cerca en Mercedes. Cuando Srila Prabhupada salió, su efulgencia y fuerza espiritual me impactaron, y cuando ofrecí reverencias, asomaron lágrimas a mis ojos. Durante el recorrido, sucedió que Srila Prabhupada tenía su pie derecho apoyado de tal modo que yo no podía evitar tocarlo cuando hacía los cambios. Luego de un rato, él retiró su pie y me miró sonriente. Cuando llegamos al castillo, yo estaba empapado de transpiración y me sentí aliviado de haberlo llevado sano y salvo. Sachinandana Swami. Cuando Srila Prabhupada venía de visita, los devotos usualmente pintaban hasta el último minuto, y nosotros no éramos la excepción. La noche anterior trabajé muchas horas, rasqueteando las manchas de los escalones hacia la entrada principal. Pensé: Prabhupada pronto pondrá aquí sus pies, y todo tiene que estar perfectamente limpio. Cuando finalmente todos los escalones estuvieron impecables, me sentí realmente orgulloso de mi trabajo. Pero al día siguiente, mi apego se hizo trizas porque Srila Prabhupada entró por la puerta lateral. No obstante, mi desilusión no podía disminuir la alegría de tener finalmente al devoto puro de Krishna con nosotros. Srila Prabhupada subió de inmediato a su habitación y nosotros nos reunimos en el salón central para sumergirnos en un resonante kirtan. El canto duró casi 1 hora y las olas del kirtan subieron cada vez más
por sobre la balaustrada de madera y nos llevaron consigo. Aunque las habitaciones de Prabhupada no eran demasiadas espaciosas, todos nos metimos dentro de ellas. Prabhupada dijo que durante toda su vida él siempre había hecho lo mejor para satisfacer a Krishna. Incluso en mi ancianidad sigo adelante. Nunca fui como los sirvientes de Calcuta que durante el día van al parque a dormir, y cuando vuelven, y sus maestros les preguntan, ¿qué hiciste todo el día? Ellos dicen, estuve ocupado, le serví todo el día. Prabhupada se rió y agregó, yo nunca fui así. Bhakti Gauravani Goswami. Luego de decir esto, Srila Prabhupada se quitó su guirnalda de flores e hizo que alguien la colocara alrededor de una pintura de Radha Krishna. Siguió un corto silencio, mientras todos nos sentamos y lo miramos expectantes. Su secretario, Satsvarum Maharaj, entró a la habitación con el equipaje y luego salió y volvió a entrar con más equipaje. Prabhupada dijo, ustedes siempre deben estar ocupados como él. Esa era la señal más elevada. No era significativo el sentarse ociosamente. De modo que todos ofrecimos reverencias y volvimos a nuestros quehaceres. Nikunja Vasini Dasi. Esa tarde, Prabhupada dio iniciaciones en el prado detrás del castillo. Esperando ser iniciada, me ubiqué entre los muchos devotos que se habían sentado enfrente de bandejas con bananas y collares. Mi situación era un tanto incierta, porque acabábamos de cambiar los presidentes de los templos. Prithu Prabhu, nuestro nuevo presidente, me llamaba Nanda. Mi nombre occidental es Nanya. Quizás me llamaba Nanda tan solo para adularme, porque creo que él tenía la impresión de que yo ya estaba iniciada, de modo que no me puso en la lista. Yo lo ignoraba. Mas cuando llegó el momento que alguien debía colocarme las cuentas en el cuello, uno de los brahmacharis holandeses se las colocó y yo pensé, estoy muy bien. Los devotos eran llamados por país, y Prabhupada era muy estricto acerca del procedimiento. Él explicó, primero ofrecen dandavat, incluso las mujeres, no justamente frente a mí, sino un poquito al costado. Luego, se sientan y dicen los principios y también, como mínimo, 16 buenas rondas al día. Prabhupada corregía los errores de los devotos. Yo pensé, cuando me toque el turno, no quiero cometer ningún error. Observé atentamente cómo pasaban los devotos uno tras otro. No me di cuenta que el orden era por templos, porque Ámsterdam estaba primero en la lista. Pronto fueron llamados todos los devotos de otros templos. Luego se terminaron las iniciaciones y realicé que no había figurado en la lista. Un devoto holandés, Vidanga Prabhu, notó mi dificultad y rápidamente informó a Satsarup Maharaj que se habían olvidado de mí, de modo que fui llamada, ofrecí Dandavat y recité los 4 principios. Luego entregué a Prabhupada una bolsita de cuentas que había hecho para él como Guru Dakshin. Él hizo que se la entregara a Satsvarum Maharaj. Luego dijo, tu nombre es Nikunja Vasini, el cual no entendí. Es un nombre muy bonito. Es el nombre de una de las gopis. Me sentí feliz y pensé, ¿qué tal? Esperé hasta el final y obtuve el mejor nombre. Sentí como si Prabhupada me dispensara un favor especial, de modo que ofrecí nuevamente Dandavats y volví a mi lugar. Durante días no conocí mi nombre. Los devotos me preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Y yo contestaba, no lo sé, es el nombre de una gopi. Finalmente, después de 3 días, se imprimió una lista y copié mi nombre en un trozo de papel. Luego de darnos iniciación, Prabhupada volvió a sus habitaciones. Hamsadut habló con nosotros. Dijo que Prabhupada había comentado que una mujer debe estar tan cubierta que ni siquiera el sol pudiera verla. Luego de su clase, cuando celebramos el kirtan,
y los devotos corrieron en círculos alrededor del fuego, bajo el sol ardiente de la tarde. Traté lo mejor que pude de mantener siempre cubierta mi cabeza. Pensé, esto complacerá a Srila Prabhupada. Silpakarini Dasi. Yo había recibido segunda iniciación y luego del fuego de sacrificio, se solicitó a los segundos iniciados que subieran a ver a Prabhupada a recibir el Gayatri Mantra. Nadie me había dicho lo que tenía que hacer, y cuando Satsvarup Maharaj me pidió que entrara, estaba temblando de nervios. Luego de ofrecer reverencias, me senté sobre mis rodillas, cerca de la puerta, y esperé. Estaba sola con Prabhupada porque Satsvarup se había ido. Prabhupada miró desde su escritorio y dijo: «Acércate». Me moví un poquito más sobre mis rodillas. «Más», dijo Prabhupada, y me moví unos 2 pies más. «Más», insistió con paciencia, y me acerqué aún más. Luego que me llamara una vez más, y yo estaba aún en medio camino de su asiento, palmeó el piso cerca de él y dijo: «Ven a sentarte aquí». De modo que me levanté y me senté a su lado. Pensé: «Oh, qué maravilloso es estar tan cerca de Srila Prabhupada». Pero de inmediato me refrené y consideré: él es un sañás, no debes pensar así. Prabhupada me mostró sobriamente una hoja de papel con los mantras, señaló cada palabra y me pidió que las repitiera después de él. Luego me mostró cómo cantar los mantras en mis dedos. Me pidió si podía traerle algo de pasta de sándalo para su dolor de cabeza. Dado que yo había estado ayudando a la cocina casi todos los días, sabía que no teníamos pasta de sándalo, ni siquiera para las deidades. Se lo dije a Prabhupada, mas él quizás pensó que yo no entendía muy bien inglés, de modo que me pidió que llamara a Imavati. Le agradecí, ofrecí reverencias y corrí a la puerta a encontrar a Imavati. Cuando le dije lo que pasaba, ella se azoró junto conmigo. Ella era responsable del nivel de la adoración de la deidad, y mi inapropiado comentario a Prabhupada la había comprometido delante de Prabhupada. Mas luego ella se preocupó por su bienestar. Tenía ella en su habitación una gran yapamala colgando en la pared, tallada con madera de sándalo de primera clase, que a la vez de ser decorativa, daba a su habitación un aroma agradable. Sacrificó una de las cuentas. Prabhupada obtuvo algo de pasta para aliviar su dolor de cabeza, y Astarat Prabhu, el pujari principal, usó el resto de la madera para las deidades. Había sido un día de muchos sucesos, mas cuando Hamsadutta le dijo a Srila Prabhupada que los devotos estaban anhelando escucharlo hablar, convino en dar una breve clase de Bhagavad Gita esa noche. Seleccionó los primeros 5 versos del segundo capítulo, donde Krishna y Arjuna discuten el valor de pelear en la batalla. Luego que Satsvarup Maharaj cantara los versos en sánscrito, Prabhupada comenzó, enfatizando que todos deben ejecutar algún deber prescrito sin considerar la ganancia o pérdida personal. Esto establece el Bhagavad Gita, continuó, pero el propósito real es instruir a Arjuna acerca de la comprensión espiritual. Comprensión espiritual significa, antes que nada, saber qué es el espíritu. Si ustedes no saben lo que es el espíritu, entonces, ¿dónde está su comprensión espiritual? La gente está demasiado cubierta por el cuerpo. A eso se le llama materialismo. Pero cuando ustedes entienden el espíritu y actúan conforme a eso se le llama espiritualismo. La concepción corpórea de la vida es una necedad. Ningún hombre erudito toma demasiado seriamente al cuerpo. Por lo tanto, en la literatura védica se dice: quien está en el concepto corpóreo de la vida no es más que un animal. Actualmente, sin conocimiento del ser, todo el mundo está bajo el concepto corporal de la vida. El concepto material de la vida está presente en los animales. Los gatos y los perros están orgullosos de ser un gran gato o un gran perro. Asimismo, si un hombre se enorgullece de que es un gran americano o un gran alemán,
¿Cuál es la diferencia? Y eso es lo que está pasando actualmente. Por eso están luchando como gatos y perros. Mañana discutiremos más sobre el tema. A la mañana siguiente, un grupo de discípulos esperaba en la entrada para acompañar a Srila Prabhupada en su caminata. El aire de mediados de junio era fresco, y Prabhupada llevó su gorro y el chadar en su primer recorrido matutino por los campos extendidos entre el castillo Rettershof a la villa cercana de Fischbach. La conversación se centró en el tema que habían discutido la noche anterior, la necedad de aceptar el cuerpo como la verdad última. Este cuerpo, ya sea vivo o muerto, no es una cosa muy importante, dijo Prabhupada. Ahora vean, todo el mundo se preocupa por el cuerpo. Krishna dice, el cuerpo, ya sea vivo o muerto, no es un tema esencial para ser considerado seriamente. ¿Y para qué prosigue el mundo? Simplemente para la comodidad del cuerpo. Cuerpo significa sentidos. A las personas de Occidente les resulta muy difícil comprender que el cuerpo no es algo importante y que el alma es lo más importante. Explicó que sin entender el alma no es posible entender a Dios, porque el alma es una parte diminuta de Dios. Refiriéndose a los modernos científicos, dijo, simplemente están tratando de taparlo. No hay alma, no hay alma. La vida se genera a partir de la materia. Aunque no lo pueden probar, un paraíso de necios. El necio explica a la fuerza viviente de alguna manera y otros necios los aceptan. Esa es la posición de Europa y América. Es un paraíso de necios. Ciertamente que es un paraíso. Muy, muy grandes edificios y progreso. Pero son todos bribones y necios. Paraíso de necios. Los rayos del sol de la mañana fueron cobrando fuerza gradualmente y evaporaron el rocío sobre el valle. Contemplando las colinas cubiertas de granos, Shila Prabhupada denunció la tonta idea de la superpoblación. Si la naturaleza quiere, puede producir 3 o 4 veces más esta producción. Prakrite kriya manani gunai karmani. Al fin y al cabo, la naturaleza está produciendo. Pero nosotros no sabemos cómo alternar con la naturaleza. Por eso hay cierta escasez. Y nosotros decimos superpoblación. No, no hay cuestión de superpoblación. Hay cientos y miles de pájaros dentro de este bosque y otros animales. Ellos no tienen problema de superpoblación. Animó a Hansadutta a desarrollar el castillo dentro de un esquema de vida simple y pensamiento elevado. Esto debe ser ejemplar, que nuestra comunidad viva de esta forma y ahorre tiempo para el avance espiritual. Este ejemplo debe mostrarse a todo el mundo. ¿Es posible? A la respuesta afirmativa de Hamsadutta dijo, los devotos no hacen ninguna industria. Ellos no matan vacas. Ellos no van al cine. Ellos no tienen sexo ilícito. Ellos no beben. No tienen problemas. Simplemente comen muy bien y cantan Hare Krishna. Muestra este ejemplo al menos en este paraíso de tontos. Ellos creen que es un paraíso, y el paraíso se pierde cada 10 o 15 años por las bombas. Alemania bombardea a Francia y Francia bombardea. Este es su paraíso. Entonces, ¿qué entienden? Todos ustedes son tontos. El suyo es un paraíso de tontos. Esto es la vida. Lo que nosotros estamos haciendo. Enséñenles de modo que los necios entiendan lo que es la vida. Madhavananda, quien había venido de Inglaterra para ver a Srila Prabhupada, mencionó que en Gran Bretaña y América cada vez más gente apoyaba el control de la natalidad como un medio de disminuir la superpoblación. Prabhupada expuso el motivo real. No, no hay superpoblación. Ellos no quieren cuidar de los chicos, ese es su problema. Ellos quieren permanecer libres y disfrutar de la vida, eso es todo, sin responsabilidad. Luego del desayuno, Hamsadutta llevó a Prabhupada a recorrer el castillo. El edificio de 4 pisos, de más de 50 habitaciones, estuvo totalmente lleno durante la visita a Srila Prabhupada
y parecía una colmena, a la mañana temprano y a la noche. Pero ahora el lugar estaba tranquilo, porque muchos devotos se habían ido al kirtan. Mani Manjari Dasi. Subí las escaleras hacia la cocina justo cuando Prabhupada y Hansaduta bajaban. No los noté hasta que casi choqué con ellos. Cuando vi de pronto a Srila Prabhupada me arrojé al piso y ofrecí reverencias. Oí a Srila Prabhupada reír entre dientes y decir Chai. Cuando me puse de pie ya se había ido a la cocina. Sachinandana Swami. Estaba cansado por todo el trabajo y la excitación, y tenía que tomar una siesta luego del desayuno. Nosotros, los traductores, estábamos en una gran habitación y trabajábamos en escritorios bajos. De modo que me tendí al lado de mi escritorio y casi estaba por quedarme dormido cuando se abrió la puerta y oí la voz de Prabhupada. Lo primero que se me vino a la mente fueron sus palabras después de su llegada. Siempre debemos estar ocupados y no perder tiempo durmiendo durante el día. Y aquí estaba yo, durmiendo como un tonto irresponsable y haragán. Me sentí realmente mal. Pensé que quizás Prabhupada no me vería, porque estaba detrás del escritorio. Mas luego me autocastigué. Vamos, no puedes engañar a Prabhupada. De modo que me senté y vi que Prabhupada miraba divertido. Me sentí aliviado. Era indudable que él sabía que me sentía mal, mas cuando sonrió yo también sonreí y todo estuvo bien. Bhakti Goravani Goswami. Acabábamos de recibir la prueba de galera de las enseñanzas del señor Chaitanya. Me encontraba haciendo la corrección de pruebas cuando entraron Prabhupada y Hansaduta. Hansaduta nos presentó y explicó cómo traducíamos, editábamos y hacíamos las pruebas de escritura. Luego Prabhupada me preguntó, ¿en qué estás trabajando? Las enseñanzas del señor Chaitanya, le contesté. Lee, dijo. Yo me sorprendí un poco. Prabhupada no comprendía el alemán, pero comencé a leer. No pude ver su reacción, pero Hamsaduta me contó que Prabhupada escuchaba con atención, con una enorme sonrisa. El saber que el libro estaba listo para su publicación constituía su mayor satisfacción. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le había ordenado distribuir el mensaje del señor Chaitanya en inglés, pero Srila Prabhupada amplió aún más su instrucción. Él quería imprimir sus libros, a través de sus discípulos, en todos los idiomas del mundo. Samsarup Das Goswami. Estaba muy afiebrado y tenía un gran divieso en una pierna. El día después de nuestra llegada, yo estaba dando masajes a Prabhupada y él notó que mis manos estaban muy calientes. Cuando le dije que tenía fiebre, me pidió que dejara el masaje y que llamara a otra persona. De modo que llamé a un joven brahmachari que estaba justo afuera de la puerta. Sachinandana Swami. Cuando Satsvarupa Maharaj preguntó, ¿hay alguien que pueda dar un masaje a Srila Prabhupada? Yo dije, bien, Shivananda sabe cómo hacerlo. Traté de encontrar a Shivananda, pero acababa de salir para la ciudad. Maharaj concluyó, entonces tú le darás el masaje a Prabhupada. Él me ha mandado a descansar porque tengo fiebre. Yo nunca había dado masajes a nadie. Realmente tenía miedo de tocar a Prabhupada. Cuando fui a su habitación, tenía la cara colorada, transpiraba y temblaba. Prabhupada me miró, mi aspecto miserable, y dijo con una voz profunda, tan solo haz tu servicio. Se sentó en una estera en su gamya, con una botella de aceite de mostaza próxima a él. Me dijo que comenzara moviendo mis manos hacia arriba de su espalda. En respuesta a mis tímidos intentos, él le mandó más fuerte. Empujé con todo mi peso y Prabhupada permaneció tan inmóvil como una montaña. Luego de un rato, me miró y preguntó, ¿cuál es tu servicio? Estoy tratando de traducir sus libros, Srila Prabhupada. Contesté, ¿qué estás traduciendo? Preguntó. El libro de Krishna, dije. Oh, dijo Prabhupada.
Parecía complacido y preguntó: ¿cuántas páginas al día? De inmediato le referí mi mejor rendimiento: 20 páginas, Srila Prabhupada, los mejores días. Prabhupada movió su cabeza con satisfacción. Luego me enseñó cómo masajear sus brazos, pecho y cabeza. En un momento se detuvo y me miró. Dijo: tú sabes, un devoto debe ser 4 cosas: un buen discípulo, un buen maestro, un acarreador de agua y un buen cocinero. Pensé que era claro que había que ser un buen discípulo y un buen maestro, y un buen cocinero, pero ¿por qué un buen acarreador de agua? Luego me enteré que en las aldeas hindúes, cuando se necesita agua, la gente tiene que ir a buscarla. De esta forma, ellos sirven a los demás. Asimismo, los devotos están creados para servir a los demás. Tal, parecía que el masaje continuaría por mucho rato, y todo el tiempo mis pensamientos se centraban en un solo deseo: ¿me permitiría Prabhupada que diera un masaje a sus pies de loto? Es un privilegio tocar los pies de un devoto puro, pues entonces pueden obtenerse todas las bendiciones. Como si supiera mi deseo, Prabhupada colocó sus pies sobre mi regazo. Les di un masaje con el mayor de los cuidados, pero con pleno entusiasmo. Mientras daba masajes a sus manos, Prabhupada me pidió que hiciera sonar sus nudillos. Cuando tiré de ellos e hice un sonido de crack sudible, Prabhupada simplemente sonrió. Yo tenía miedo, porque sus dedos eran muy delicados. Luego, me dijo que el masaje había terminado. Ofrecí Dandavat y salí de la habitación. Yo estaba encantado y agradecido de que Srila Prabhupada me hubiera permitido acercarme tanto a él. Estaba tan feliz que me fui al bosque por el resto del día y tan solo canté el santo nombre. Por la tarde, una dama visitó a Prabhupada, una filósofa. Ella explicó que su meta era obtener la paz perfecta después de la muerte. Cuando Prabhupada le preguntó si todos habrían de obtener esa paz, ella dijo sí. Más precisó su respuesta cuando Srila Prabhupada le preguntó si los gatos y perros debían aguardar el mismo destino. Ella dijo entonces que solo la existencia del ser humano tiene una dimensión espiritual, mientras que los animales viven por instinto. Srila Prabhupada señaló que el hombre moderno vive tal como un animal, interesado solo en comer, dormir, aparearse y defenderse. Pero la dama argumentó que el hombre se distingue por su inteligencia superior. Prabhupada no aceptó su argumento. Él dijo: cuando un hombre come y el animal come, ya sea que se haga por instinto o por inteligencia, ¿dónde está la diferencia? Ella sugirió que nuestra avanzada civilización, con sus bellos edificios, era ya una diferencia, pero a Prabhupada no le impresionó. Un edificio tan bello y sus enemigos arrojan una bomba dentro de él. Pero los perros no hacen eso, entonces, ¿quién está avanzado, el hombre o el perro? Cuando ella admitió que el hombre hace un mal uso de su inteligencia para la destrucción, Prabhupada dijo tajante: entonces, ¿de qué sirve el obtener una mejor inteligencia que el perro? La dama se puso nerviosa. Se puso a la defensiva contra la lógica de Prabhupada y aventuró: el hombre ha obtenido su inteligencia de Dios, pero hace un mal uso de ella. Prabhupada preguntó: ¿mas Dios ha dado la inteligencia para esta mala obra? No, convino ella, es una falta de la humanidad. Por lo tanto, concluyó Srila Prabhupada, el mal uso de su inteligencia le causará sufrimiento. Ahora supongamos que un tigre mata a un animal y un hombre mata a miles de animales por día en el matadero. ¿No está cometiendo un pecado? Cuando ella aceptó su punto de vista y citó al mal como la causa, Prabhupada remachó su punto. Por lo tanto, la conclusión es que el supuesto hombre inteligente está simplemente haciendo un mal uso de su inteligencia. Y cuando usa mal su inteligencia, es inferior a los gatos y a los perros. Sí. Y luego, después de la muerte, ¿cómo hallará la paz?
Aunque derrotada, la mujer expresó nuevamente su convicción. Todo hombre hallará la paz, incluso el malvado. Shila Prabhupada abrió mucho sus ojos. ¿Los malvados también obtendrán la paz?, preguntó. Sí, insistió ella. Prabhupada rió y dijo a sus discípulos presentes: tan solo vean qué filósofos necios que son. Mani Manjari Dasi. A la mañana siguiente, mientras estábamos tomando el desayuno, Hamsaduta entró a la sala de Prasadam y nos dijo que Srila Prabhupada había preguntado por el menú de los devotos en Sankirtan. Cuando se le dijo que comprábamos pan y bollos en la panadería, se preocupó. Dijo a Hamsaduta que bajo ninguna circunstancia debíamos comer granos preparados por los no devotos, sino que el templo debía hacer su propio pan o chapatis que los devotos podían llevar con ellos. No pensamos en que usaríamos levadura para elevar la masa. Nuestros primeros intentos para hornear pan no tuvieron éxito. Puesto que los alemanes no pueden vivir sin su ración diaria de pan recién horneado y crujiente, Srila Prabhupada fue consultado acerca del uso de la levadura por parte nuestra. Cuando supo que la levadura era la forma desecada de un hongo unicelular, dijo que estaba bien, pero que no debíamos ofrecer el pan a las deidades. Nikunja Vasini Das. Yo ayudaba a hacer puris y chapatis mientras Srila Prabhupada estaba en el castillo. Himavati y Kausalya cocinaban para él. Un día le trajeron chapatis que aún no se habían inflado, y él los retó. Ustedes son mis discípulas experimentadas y todavía no aprendieron a hacer un chapati inflado. Eso significa que no hay cualificación. ¿Cómo pueden traerle esto a su maestro espiritual? Y no los comió. Cada mañana, luego que Srila Prabhupada desayunara y durmiera, era escoltado por Hamsaduta a una pequeña habitación que había sido convertida en estudio de grabación. Estaba conectada con un ventanal corredizo a la habitación adyacente, donde Bútala había instalado una consola de mezcla y un par de grabadores Revox de 2 carriles. Prabhupada había accedido rápidamente al pedido de Hamsaduta de pasar media hora cada mañana en el estudio cantando sus canciones Vaishnavas favoritas. Tocaba un armonio Lakshmi Flute hecho en Agra. Hamsaduta lo acompañaba con la mridanga y Himavati, Chakravarti, Purushita y Vedavyas tocaban las cártaras. Luego de cada sesión, Prabhupada entraba al cuarto de control y escuchaba la grabación. Con los ojos cerrados, se sentaba en silencio y escuchaba en profunda meditación. Harirnamananda llegaba al ratito y tomaba fotografías. 2 primeros planos de Srila Prabhupada escuchando las grabaciones fueron más tarde utilizadas como tapas en álbumes dobles de meditación en Krishna. Chakravarti Das. El propio Prabhupada seleccionaba las canciones. Tenía un pequeño cancionero Vaishnava en bengalí y Akrura daba vuelta a las páginas a indicación suya un cabeceo. Antes de cada grabación, Prabhupada pasaba unos minutos en el armonio entibiando y creando el temperamento particular para la canción que iba a cantar. Bhakti Gauravani Goswami. Las sesiones de grabación eran incomparables. A Srila Prabhupada no le preocupaban para nada los ensayos con el fin de asegurar una técnica irreprochable. Tampoco se preocupaba de los sonidos extraordinarios que pudieran aparecer en la grabación, como ser cuando se aclarara la garganta o su voz se estrangulaba. Simplemente comenzaba a cantar y el resultado era lo que fuere que brotaba espontáneamente. Durante una canción, Srila Prabhupada se detuvo de inmediato. Se volvió hacia Hamsaduta y preguntó: ¿No sabes cómo tocar la mridanga? Con un movimiento de su mano le indicó a su abochornado discípulo que quería el tambor, y luego le enseñó cómo quería que lo tocara. Tocó la clásica combinación de los golpes que había enseñado todos al principio. Así, dijo, y le devolvió el tambor a su discípulo. Este incidente
me enseñó una lección. Hamsauta no había tocado mal, técnicamente hablando. Él era un músico experto, y tocaba la mridanga mejor que ninguno de nosotros. Mas cuando inventó sus propios golpes, a Prabhupada no le gustó. Prabhupada dejó claro que prefería el modo habitual, aunque fuera simple, a los brillantes fuegos artificiales en la mridanga. En la tarde del tercer día de la visita de Prabhupada, celebró una conferencia de prensa en la sala de recepción del templo. Srila Prabhupada se sentó en la vyasa alemana, una simple de madera, pintado de blanco, sin respaldo y lo bastante ancho como para acomodarlo. Nikunja Vasini Dasi. Cuando me enteré que Srila Prabhupada celebraría una conferencia de prensa y que los devotos estábamos invitados, bajé temprano. Solo había 2 o 3 reporteros en la habitación. En un ángulo a la misma estaba el asiento de Prabhupada y enfrente de él había hilera de sillas. Sintiéndome algo tímida, me senté en la esquina opuesta y esperé, y a medida que los devotos entraron, comenzaron a ocupar las sillas. Luego entró Prabhupada a la habitación. Cuando vio a sus discípulos sentados en las sillas, les indicó que debían sentarse en el piso, aunque la mayoría de las sillas estuvieran vacías, porque solo habían venido unos pocos reporteros. Tuve claro, luego de esto, que un discípulo siempre debe adoptar una posición humilde frente a su maestro espiritual y nunca sentarse al mismo nivel. Naturalmente, me sentí bien por ya estar en el piso y haber actuado de un modo que complacía a Srila Prabhupada. A la noche, Srila Prabhupada dio clase nuevamente sobre el Bhagavad Gita. Eligió el texto 13 del capítulo 2. Dejinosmin yata deje kaumaran yavaran shara. Al comenzar a explicar el significado, un niño comenzó a llorar. Prabhupada rió entre dientes. Por lo general no le gustaba cuando interrumpían su clase. Cuando los devotos vieron que su maestro espiritual tomaba la molestia de buen humor, se sintieron aliviados y también rieron. Prabhupada utilizó el llanto del niño para destacar un punto. Entonces, de un lado, ganancia, del otro lado, pérdida. Por un lado tienes un niño y por el otro lado no puedes oír. Ese es el mundo material. Tan pronto obtienes algo de ganancia aquí, en otra parte hay una pérdida. Tan pronto quieres construir un gran rascacielos, por otro lado hay tierra excavada. Srila Prabhupada derivó de ello la necedad del hombre moderno, quien se ocupa en cavar y rellenar, sin cuestionarse jamás lo inútil de su esfuerzo. Nunca considera que pronto tendrá que dejar su cuerpo contra su voluntad, y no muestra interés en el mensaje del Bhagavad Gita, de que no somos este cuerpo, sino que el propietario está dentro. Prabhupada explicó a continuación que la palabra ocupante es más apropiada que el término propietario. Si uno alquila una casa, el propietario es otro. El inquilino es el ocupante, no el propietario. Entonces, yo soy el alma espiritual. Yo no soy el propietario. Yo soy simplemente un ocupante. Los pícaros materialistas no saben que el propietario es la suprema personalidad de Dios y que Él me está dando un departamento apropiado de acuerdo a mi capacidad de pagar la renta. Esta es mi posición, sino, ¿por qué no obtienen todos un cuerpo de primera clase? El cuerpo de un rey o el cuerpo de un hombre rico. Nace un niño, de inmediato es un hombre rico. ¿Y no hay un arreglo? Y al mismo tiempo nace otro niño y es un hombre muy pobre. ¿Por qué? Porque si yo puedo pagar un alquiler mayor, me mudo a otro departamento, más lujoso. O si no puedo pagar el alquiler actual, entonces tengo que mudarme a otro departamento menos caro. Luego Srila Prabhupada describió la forma en que el medio ambiente afecta a nuestra conciencia. Él dijo, un hombre pobre que vive en una casa pobre, en un departamento muy sucio, tendrá una determinada mentalidad. Otro caballero respetable, que vive en una casa muy bonita, tendrá una mentalidad diferente. Entonces, de acuerdo a las circunstancias,
Hay variables de mentalidad presentes, mas ambos hombres son seres humanos. Asimismo, hay muchos departamentos o diferentes tipos de cuerpo, 8.400.000 tipos de cuerpo. El ocupante, el ser viviente o el alma es de la misma calidad, pero de acuerdo al departamento o cuerpo que ha ocupado, ha desarrollado una determinada conciencia y mentalidad. Prabhupada recordó a su juvenil público que su nacimiento en un determinado país, como ser Alemania, era prueba de actividades piadosas del pasado que les ofrecía una gran oportunidad para la autorrealización. Si han hecho bien las cosas, como para ocupar un departamento de primera clase, entonces la naturaleza les dará un bello cuerpo. Es por eso que siempre les digo a ustedes, los chicos y chicas occidentales, que la naturaleza les ha dado una oportunidad muy buena. Hace tiempo, los europeos dominaron el mundo porque eran muy inteligentes. Obtuvieron buenos recursos, un cuerpo bueno y bello, un hermoso cuerpo, todo es muy bueno, pero no lo estropeen, úsenlo para comprender aún más lo bueno. Dijo que la falsa identificación con la tierra de nacimiento no debe hacernos olvidar que Dios es el creador y, en consecuencia, el verdadero propietario de todo. ¿Por qué me estoy identificando falsamente con la tierra? Yo soy alemán porque nací en esta tierra de Alemania. Eso también es falso. Ninguna tierra es alemana o inglesa o francesa. La tierra es la tierra. Ustedes la han dominado falsamente. Esto es Alemania. ¿Qué es esta Alemania? Digamos 200 o 300 años atrás. Alemania no existía. La tierra fue creada por Dios, de modo que es propiedad de Dios. ¿Es muy difícil de entender? Ustedes no crearon nada, ni siquiera su propio cuerpo. Ese propietario también es Krishna, porque en cuanto Krishna les pida, por favor sal, ustedes deben salir de inmediato. ¿Pueden quedarse en este cuerpo? El dueño les pide que salgan, de manera que tienen que salir, o el propietario no lo repara. Entonces ustedes salen voluntariamente. Esto ya no sirve más. Volviendo al verso en sánscrito, Prabhupada ilustró otro significado del mismo, a saber, la naturaleza imperceptible de los cambios del cuerpo y la forma en que el alma, como observador, es siempre la misma. De modo que debe comprenderse que yo existí en el pasado con un cuerpo diferente. Cuando existía, digamos 70 años atrás en un cuerpo distinto, saltaba como un chico. Ahora ya no puedo saltar, ahora tengo que usar bastón. Este es un cuerpo diferente. Si el mismo cuerpo aún existiera, entonces podría saltar como un chico. Recuerdo que solía saltar, pero ahora ya no es posible. Necesito la ayuda de 3 hombres. Prabhupada rió, y los devotos también. Estaba de un humor alegre, complacido de ver tantas caras jóvenes. Tenía la esperanza de que ellos adoptarían seriamente la conciencia de Krishna antes de lidiar con la vejez, y que la gran oportunidad de alcanzar la perfección en su vida se hubiera perdido. En su siguiente paseo matutino, Srila Prabhupada amplió su descripción de la transmigración. Transmigración significa pierden el primer cuerpo, entran a un segundo cuerpo, a un tercer cuerpo, cuarto. Hacia el cuerpo de su niñez ya no existe. Por lo tanto, están en un cuerpo de joven o de adulto. Cuando hizo lugar a posibles objeciones, Sapsarum Maharaj argumentó que un materialista no observa la forma en que esto se aplica a la adopción de otro cuerpo. Dijo, no podemos percibir la forma como el cambio de uno a otro cuerpo toma lugar. Podemos sí percibir que hemos cambiado de niños a ancianos, pero no podemos percibir lo que sucede después de la muerte. ¿Y quién lo sabe? Prabhupada contestó a la objeción. Habló acerca de los sueños. Viene algún tigre. Ustedes están llorando, sálvenme, sálvenme. Es una ilusión. Este cuerpo también es una ilusión, mas a ustedes les afecta. Eso significa que están teniendo experiencia de ello, y cuando en un sueño ven a su amada, no existe tal cosa. Mas, aún así, hay una descarga. ¿Por qué?
¿Cómo pueden decir que no lo perciben? Es una percepción. ¿Cuál es la respuesta? Cuando ninguno de sus discípulos respondió, Prabhupada explicó que el materialista tiende a descartar esas experiencias sutiles como ilusorias, mientras que aceptan sus fenómenos burdos y tangibles como una realidad. Cada noche están percibiendo que dejan este cuerpo, aceptan otro cuerpo y hacen alguna otra cosa que ven. Si eso es una ilusión, entonces este mundo que ustedes ven también es una ilusión, porque durante el día ustedes no recuerdan las actividades de la noche, y a la noche olvidan las actividades del día. Entonces, esto también es una ilusión. Ustedes piensan, soy americano, hindú, alemán, ¿qué es eso? Con una patada de la naturaleza están afuera. Sea un gato o un perro, eso también es una ilusión. ¿Qué no es una ilusión? Prabhupada declaró la única conclusión sensata. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde está mi verdadera vida? Eso es conciencia de Krishna. Cuando uno comprende, esto es una ilusión y aquello también es una ilusión, ¿dónde está mi verdadera vida? Eso es conciencia de Krishna. Hamsadutta comenzó a hablar acerca de las experiencias de los médiums con la muerte, pero Prabhupada lo detuvo y volvió a enfocar su atención en el punto. Puede que ellos piensen así, dijo, mas esto es una cosa práctica. Traten de comprender que durante el día están ilusionados por este cuerpo burdo y que a la noche están ilusionados con el cuerpo sutil. Entonces ambos son ilusorios. Por lo tanto, si son inteligentes, vuestra pregunta debe ser, ¿cuál es mi verdadera vida? Eso es inteligencia. Madhavananda dijo si la transmigración eventualmente se detendría como resultado de esa pregunta, y Srila Prabhupada elaboró, sí, la comprensión de un devoto es, yo soy el sirviente eterno de Krishna, entonces me rindo a Krishna como él quiere y lo sirvo. Eso es vida. Tan pronto él esté en esa plataforma, está fuera de la ilusión. Y si es perfecto, entonces, después de dejar este cuerpo, va hacia Krishna. Ese es el proceso. Si no cae de su servicio trascendental a Krishna, entonces inmediatamente después de la muerte es transferido, así como somos transferidos de este cuerpo burdo al cuerpo sutil. Asimismo, después de la muerte, un devoto es transferido de inmediato a donde está Krishna. Luego, realmente juega con Krishna, baila con Krishna y habla con Krishna. Madhavananda trajo a colación otro punto. Srila Prabhupada, una vez usted dijo que para detener la transmigración uno tiene que estar completamente disgustado con el mundo material. Cuando Prabhupada lo confirmó, Satsvarum Maharaj preguntó, ¿y qué sucede con la plegaria del señor Chaitanya de que no importa si tengo que volver una y otra vez? Esa es la sinceridad de un devoto, aclaró Prabhupada, que él no va hacia Krishna para alguna ganancia personal. En cualquier condición, él es consciente de Krishna. Eso es humildad. Un verdadero devoto no lo quiere, pero sucede, si no, ¿por qué Krishna diría Janma Karma Chame Divyan? Se produce automáticamente. Pero a él no le preocupa demasiado el que debo ir hacia Krishna para ser salvado de estas miserias materiales. Un devoto nunca dice eso. Él quiere, no importan las miserias, yo canto Hare Krishna. Esa es su posición. Satsvarum Maharaj agregó que para el devoto, la perfección es absorberse en predicar a los demás y no pensar, quiero ir a jugar con Krishna. Prabhupada estuvo de acuerdo y explicó el servicio devocional incondicional. Un devoto no negocia con Krishna. Krishna me dará este beneficio, por eso quiero ser un devoto puro. Eso es mercantilismo. Me pagas este precio, te entrego la ropa. Eso no es devoción. Aslisya va padaratam pinastumam marmahatam garotuva. En cualquier condición, yo soy tu esclavo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Esa
es la señal, y no que esto secunda mi idea, entonces te acepto. Eso no es devoción. Añábilá suñam, ningún deseo. Solo, por favor, acéptame como tu eterno sirviente nuevamente. Bhaktivinoda Thakur canta, Marobi Rakobi yo Icha Dohara. Ahora, si tú quieres, puedes matarme. Si tú quieres, puedes conservarme. Lo que sea que tú quieras, estoy preparado. Marobi Rakobi jo Icha Dohara. Eso es rendición.